Buena xente, vamos hoy con vídeo piquiñín. ¿Qué ye esto? ¿Ortigues? No, ye... parecen, pero no, ye... la hierba buena. Hierba buena, de la familia de la menta. De estos hay tres grandes grupos. Menta piperina, de la cual ye pariente la nielda, como ya vimos por ahí en otro vídeo. Después tenemos esta, la hierbabuena, y finalmente la menta poleo, que también conocéis por los fervinchos que facéis después de comer para la digestión. Esta en latín llámase la menta espicata, por la forma que tienen de los fuelles. Miráis, lanceolá. Esta echa flor, sí, echa flor también. Y como la nielda, igualmente ye encarná, blanca o lila. Ye muy guapa. Suele medir hasta unos 30 centímetros o así. Y el su origen ye viejo. Ya hay referencias de Carlomagno, que mandó plantarla en todo el su imperio que tenía por ahí por Centro Europa. Ye medicinal, sí, ye medicinal. ¿Para qué se usa? Pues úsase como antiséptico, como antiinflamatorio y estimulante. Como bien sabéis, para hacer la digestión después de comer y también para reducir las inflamaciones del hígado. Después, úsase también en alimentación, tanto para sazonar carnes como para cócteles. Recordáis el mojito, yo uso mucho, y también fai poco hice con ella un licor de hierbas con base de hierbabuena, también con otros toques como nielda, también con romero, laurel, bueno, y demás. Eso son otras historias. Y nada, xente. A ver, mirad, por aquí hay más. Alguien pasó por aquí desbrozando, tan como veis. Vaya desbrozadores que no conocen el poder de los plantes y acaben con todo. Pero bueno, fortalecerá al podala, pues así es. Y nada, xente, con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximos vídeos.